Muy buenos días, queridos telepensantes. Vamos a comenzar inmediatamente con las noticias del día de hoy. Cadena nacional para anunciar el proyecto de reforma de pensiones. Les voy a mostrar las imágenes de lo que fue la previa a la cadena nacional. Oigan, que están contentos. Yo les voy a decir por qué. Porque la izquierda ha soñado años con este momento. Años con destruirnos el modelo de capitales. Años con destruir el mercado financiero de nuestro país, que se inicia con las AFP. Porque entendamos que este es un modelo, el modelo capitales, en base al ahorro. No dudo que haya muchos telepensantes que entiendan esto, pero les voy a explicar muy en simple cómo se inicia esto. Érase una vez un país muy pobre, que en la época de Allende presentaba un 600% de inflación, rangos de pobreza superiores al 40%. Entonces llegó un grupo de intelectuales y diseñó un modelo país distinto, entre ellos un modelo de capitalización individual que funcionaría posteriormente como un modelo de pensiones. Esto generó ahorro en nuestro país, generó un mercado financiero que se inició invirtiendo en el sector inmobiliario, lo que posteriormente fue generando empleos, lo que posteriormente le dio a las personas capacidad de endeudamiento para crecer, para comprarse incluso una vivienda propia. Y de esta manera comenzó a crecer la economía de nuestro país. Porque, bueno, ustedes ya saben, el modelo de capitales funciona en base al ahorro. Por lo tanto, esto la izquierda no lo soporta y siempre han tenido la intención de destruirlo. Más adelante, con el tiempo, se comenzaron a invertir, no solamente en el mercado nacional, sino que empezamos a invertir en bonos internacionales, lo que hizo crecer la confianza y estabilidad de nuestro país. Y aquí estamos. Esto es lo que nos entrega la prensa en primera plana con respecto a las nuevas reformas que tendrá el sistema de pensiones. Aprobado el proyecto, mejoran las pensiones. Yo no sé cuántos economistas habrán para haber hecho este análisis, pero esta es la minuta que entregó el gobierno. Se valora el trabajo personal mediante el ahorro individual y protege su propiedad. Esto no es cierto. Fortalece la libertad para elegir. Crea un sistema mixto con un agente público y actores privados que generará mejores pensiones. Establece una cotización financiada por los empleadores que mejorará las cuentas personales de todos y enfrentará la discriminación hacia las mujeres. Vamos a ver qué nos explica Camila Vallejo al respecto. En la medida que tú tienes un ingreso mayor. Ahora, el gran tema es, ¿dónde se corta? ¿Cuál es el piso para ir disminuyendo, en el fondo, en cuanto a ingresos brutos, ese porcentaje que va a la cuenta individual? Bueno, aquí se evidencia. Por ejemplo, con un ingreso de 2,5 millones, se recibe el 5% del 6%. ¿Ya? Pero en todos los segmentos bajos y medios de la población, que es la gran mayoría de la población, porque nosotros tenemos un nivel de desigualdad importante, el 6% rinde más. O sea, a la gran mayoría, todos suben. Todos con este 6% van a lograr subir su pensión ahora y a futuro. Pero lo más importante es que hay algunos, como nivelamos hacia arriba, o sea, suben, pero más algunos que han estado más postergados, es que esto es lo que se produce, ¿cierto? Que en vez de los 30.000 pesos, que irían solo, si fuera solo a capitalización individual, te dan 41.340 en la lógica de la seguridad social. Ministra, a ver, para entenderlo bien, entonces para que quede bien claro, las personas que tienen más ingresos, que están en el tope, con 2.500.000, le van a hacer un aporte al empleador del 6%, pero a su cuenta van a ingresar 5%, porque ese 1% va a este fondo y ayuda a compensar a los que tienen menos. Claro, ahí aplica la lógica de la seguridad social, efectivamente. Ahí aplica la solidaridad social y opera como seguro social. La pregunta está dada en dónde está más o menos el corte, tal vez lo que decía Cristian, porque vemos la persona que tiene 1 millón de pesos, por ejemplo, el 6% son 60.000. Aquí se empieza a aplicar. Aquí empieza, entonces... Telepensantes, esto no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Ese 6% básicamente será un impuesto al trabajo, porque irá a un fondo común y no será heredable. Es un sistema de reparto dentro de otro sistema, que no sabemos tampoco cuál es, porque acá tampoco hay certeza de quiénes serán las nuevas administradoras, porque se terminan las AFP. Todos los sistemas de reparto en el mundo generan déficit fiscal, como si hoy día a Chile nos sobrara la plata. ¿Qué cosas cambian? El nombre del sistema.
ahora se llama Sistema Mixto de Pensiones. Telepensantes siempre ha sido un sistema mixto, esto no es nuevo. Se eliminan las AFP y se reemplazan por otras herramientas financieras o inversoras. ¿Cuáles? No sabemos. Se agrega la cotización del 6% a cargo del empleador, que irá a un fondo común. Esto es lo que nos contaba Camila Vallejo. Por otro lado, este 6% irá con cargo al empleador. Eso quiere decir que todas las empresas, sí, también las pymes, tendrán que pensar en un 6% más para sus trabajadores. Justamente en estos momentos de crisis económica, de crisis de desempleo, de inestabilidad, las pymes tendrán que ponerse otra mochila más, que es un 6% extra para sus trabajadores. Acuérdense que además el gobierno está muy empecinado en el proyecto de las 40 horas laborales y un sinfín de problemas más que le está poniendo al emprendimiento. Por lo tanto, este tipo de medidas telepensantes, yo sé que ustedes ya lo dedujeron, irán en contra del empleo. Bueno, y desde las AFP aseguran que esta medida, esta reforma, traería graves consecuencias a la estabilidad de nuestro país. No había que ser un genio para adivinarlo, ¿no? Bueno, lo más importante es que el presidente, después de la cadena nacional, salió en bicicleta de la moneda. ¿Hasta cuándo Boric pinta el mono? No tengo idea. En cuanto al mercado laboral, Análisis detectó la quiebra de 244 empresas en el rubro de la construcción. Se calcula que este año tendremos un aumento del 100% de quiebras en el sector. Maravilloso. Codelco dejará de ser la mayor productora de cobre en el mundo. Y volviendo a la política, este tema no alcanzó a generar tanto impacto mediático, dado el showcito que se mandó Boric con respecto a la cadena nacional, pero el Partido Comunista renuncia a la candidatura de Carol Cariola en la presidencia de la Cámara Baja. Hemos hablado muy poco de este tema, lo tengo súper claro, pero quiero contarles que esto se viene masticando desde el plebiscito. Ha tomado gran parte de la agenda del debate entre políticos, obviamente para un sector muy politizado, y les explico. Hubo un acuerdo, como siempre pasa en el Congreso, para llevar al actual presidente de la Cámara Baja a la presidencia. Y el acuerdo incluía que para este segundo periodo la presidente sería la diputada Carol Cariola del Partido Comunista. Y aunque este acuerdo efectivamente existía, tras el plebiscito cambiaron muchas cosas. Y uno de los principales argumentos que presentan quienes formaron parte del acuerdo es la posición de Cariola frente a la campaña del apruebo. Recordemos que Cariola lideró la campaña del apruebo. Luego ocurrieron otras cosas, como por ejemplo se presentó un proyecto en el Congreso para proteger a Sergio Mico. Recuerden que le dio como un espasmo de verdad y empezó a contarnos a todos todo lo que había pasado desde el 18 de octubre en adelante. Sus amenazas, el intento de golpe de Estado y todas esas cosas. Entonces se presentó un proyecto para protegerlo y la DC dijo que iban a estar mirando cómo se votaba desde la izquierda radical este proyecto, condicionando la candidatura de Cariola. En fin, hubo un gran tire y afloje con respecto a este tema. Hasta que finalmente el día de ayer el Partido Comunista presentó un comunicado para anunciar que declinan la candidatura de Cariola. Entre medio, obviamente, se hicieron las víctimas, dijeron que todo esto estaba pasando porque Cariola es mujer, que existe un anticomunismo muy potente en nuestro país. Lo dijeron muchas personas, como si ser anticomunista fuera algo malo, como si el comunismo no hubiese matado a millones y millones de personas en el mundo. ¿Está mal ser anticomunista? En Alemania el comunismo es considerado como el nazismo, para que se hagan una idea. Bueno, tras todas estas negociaciones, donde incluso estuvo la ministra Uriarte involucrada. No, si es insólito las cosas que pierden el tiempo los políticos, mientras se llenan la boca hablando de las urgencias sociales. Todos, transversal, hablando de las urgencias sociales, pero en verdad pierden tiempo en quién va a ser el candidato a presidente del curso. Vamos a ver las declaraciones de la ministra Toá. Importantes porque representan a los ciudadanos, vayamos generando precedentes de que logramos cumplir los acuerdos, de que las diferencias se logran resolver de maneras que no quiebren las confianzas, y en lugar de estar haciendo pronósticos, lo que estamos tratando es de generar un clima propicio para que ello suceda. Y pensamos que eso es importante no solamente respecto al acuerdo administrativo, sino que es importante en general para el funcionamiento del sistema político, la capacidad de cumplir los acuerdos y la capacidad de resolver las diferencias de modo que no quiebren las confianzas y la capacidad de colaborar. En eso, como Ejecutivo, somos otro poder del Estado, pero lo que podamos hacer para contribuir en esa dirección, lo haremos. La última pregunta. Exactamente. ¿Por qué el Ejecutivo está involucrado en decisiones del Legislativo? Bueno, esto ocurrió, y no ocurrió una vez, ocurrió bastantes veces. El comunicado del PC
Debemos comunicar que por motivos ajenos a nuestra voluntad, hoy no están las condiciones para que un militante o una militante comunista asuma la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se ha impuesto en los hechos, con diversos argumentos, un veto a nuestro partido. Les dije que no pierden oportunidad para victimizarse. Que como ya habíamos señalado, no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país. No, y después sale Arte diciendo que lo van a quemar todo. O la campilla ahí. Esto es sano para la convivencia de nuestro país. No, Artés dijo que iba a ser un estallido 2.0, ¿se acuerdan? Lamentamos que este sea el estado de las cosas, pero es la realidad. Quienes comprometieron su palabra frente a Chile confirman que no cumplen. Como si el Partido Comunista fuera muy honesto. Es una compleja y difícil situación, ya que creemos quienes no son capaces de sostener compromisos políticos difícilmente cumplirán los compromisos con la ciudadanía. Honrar la palabra es un fundamento. Honrar. El Partido Comunista hablando de honra. Es un fundamento de la política que al no cumplirse somete a los partidos a descomposiciones y pérdida de la confianza entre militantes y ante la ciudadanía. La verdad es que el grueso de la gente no se ha dado ni por enterado de lo que está pasando. Así que tranquilo, Partido Comunista, que no le vamos a romper el corazón a la ciudadanía. Para mi gusto, entre más lejos esté el Partido Comunista del poder, mejor. Aunque este gobierno se ha encargado de que el Partido Comunista esté dentro de la moneda, ya lo saben. Tiene ministerios, tiene un montón de cosas. Ante la situación como partido, renunciamos por ahora a nuestra legítima opción ante el incumplimiento de lo acordado, al mismo tiempo que llaman a las fuerzas políticas a buscar los acuerdos que sean necesarios en aras de tener una mesa que contribuya al gobierno y a su agenda de transformaciones necesarias para el pueblo de Chile y que conquistaba además legítimamente en las urnas por la vía de nuestra democracia. Claro, cuando Telier quiere reivindicar el gobierno, que está como con un 20% de aprobación, se acuerda de las elecciones, pero cuando quiere hacer otro proceso constituyente, se acaba de olvidar del plebiscito que tuvimos recién el 4 de septiembre. Hermoso. Y continuando con los remesones en el sector político, Jimena Rincón y Matías Walker firman para la conformación y fundación de un nuevo partido político. Como fundadora del Partido Demócratas. Foto en la cámara, Jimena Rincón. El partido se llamará Partido Demócrata. Continúan los incidentes, como dice la prensa, que ya es vergonzoso que le llamen incidente, en el INBA. ¿Y por qué yo digo que es vergonzoso que le pongan incidente? Porque hay 6 detenidos, de los cuales no tenemos la identidad, por un incendio dentro del colegio provocado por bombas molotov. ¿Estos son incidentes? No, para mí un incidente es como que alguien se tropezó, alguien tuvo un accidente, una cosa esporádica. Pero un incidente no puede ser que se está quemando el colegio, po. Vamos a ver el video. De este colegio es una dependencia que está muy cercana a la rectoría, en donde se encontraba justamente la rectora de este establecimiento, la rectora Domínguez, María Alejandra Benavides, quien sufrió colapso nervioso por todo lo ocurrido. El fuego comenzó a afectar una habitación contigua a donde ella generalmente se encuentra al interior de este establecimiento. Llegaron los bomberos, se intentó apagar el fuego con el personal interno de esta unidad y estamos viendo el momento en que llega la ambulancia para tratar esta descompensación. No es un incidente que le tiren bombas a un colegio, que todos los días hay enfrentamientos entre carabineros y los estudiantes y encapuchados. Que le tiren material incendiario al regimiento que está al lado. Eso no es un incidente, señores de la prensa. Dios mío, las cosas se dicen como son, pues. Bueno, y para cerrar, mis queridos telepensantes, les traje, hablando a propósito de anticomunismo, les quiero contar que en Estados Unidos se inaugura el primer museo para recordar a las víctimas del comunismo. Recordemos que son más de 100 millones de víctimas en el mundo. Es la ideología política que más ha terminado con la vida de personas, de hambre, de pobreza, o por simplemente oponerse al régimen. Y les traje un video, por supuesto, a continuación. Les debo recordar suscribirse al canal, poner un like, dejarnos un comentario, participar activamente del chat. Y les dejo el video de una persona que ha vivido el régimen comunista, aunque los comunistas nieguen que esto es comunismo, sí, son muy divertidos. Son muy divertidos porque cada vez que uno les dice no funciona el comunismo, mira lo que pasa en Venezuela, no, es que Venezuela no es comunismo. Y lo que pasa en Cuba, no, es que en Cuba tampoco hay comunismo. Y Mao, no, tampoco. Y los rusos, no, tampoco. Nunca es comunismo, nunca es socialismo. Eso es muy divertido.
Pero bueno, les dejo el video a continuación de una persona que vivió en carne propia lo que es el régimen socialista. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Claudia Ormeño para Esfera Pública. No se pierdan el programa del día de hoy, se los voy a dejar al final de este video para que lo vean porque está buenísimo. Es justamente en relación a la reforma tributaria con la Mayda Bersovich, que es una seca. Así que vean el video de ayer, está al final de este video, realmente muy interesante. Adiós. Mira esto, miserable comunista. ¿Cuándo los Castro te van a permitir a ti esto? Mira, nunca, porque los esclavos no merecen nada. Y ellos sí lo tienen. Los Castro sí tienen de todo. Y más. Sufre, miserable comunista.